Quiero que conversemos y comparemos estos tres casos que se presentan acá. Y vale decir, estamos frente a tres modulaciones QPSK. El caso A es la modulación QPSK tradicional, donde hemos definido que esta distancia desde cada uno de los ejes hasta cada uno de los puntos es raíz de E, por lo tanto, entre puntos siempre es 2 raíz de E la distancia. Esto es lo que vamos a llamar el caso A. Y después tenemos un caso B, que se muestra acá, que es básicamente el mismo eje coordenado que establece el origen, pero la constelación fue situada muy lejanamente del origen, sin embargo, manteniendo la distancia relativa entre los puntos de señal con este 2 raíz de E. Y el caso C, finalmente, es como el caso A, vale decir, los 4 puntos dispuestos simétricamente en torno al origen, pero con una amplificación por un factor K, vale decir, estos 4 puntos de señal están más distantes unos de otros. Entonces, analicemos brevemente para comenzar el caso A, que lo conocemos bien, es QPSK tradicional, pero simplemente quiero plantearlo nuevamente para que establezcamos un par de elementos que vamos a utilizar después nuevamente cuando veamos el caso B y el caso C. Entonces sabemos que en el caso A, la probabilidad de error de símbolo es igual a 1 menos la probabilidad de error de bit al cuadrado. Este es el argumento de independencia de los rieles fase y cuadratura en cuanto a su vulnerabilidad frente a los ruidos en fase y ruidos en cuadratura. Y ello resulta en una probabilidad de error de 1 menos 1 medio ERF complemento de la raíz de E partido por N0 y todo eso al cuadrado. Ahora, para recordar brevemente de dónde sale esta expresión, cómo se determinó esta probabilidad de error de bit, podemos hacer entonces los dos puntos de señal. Ahí y ahí estamos analizando en este caso el eje en fase. Y en torno a cada uno de estos hay una campana gaussiana. Así. Y sabemos entonces que esta área aquí, bajo la curva que voy a achurar ahora, con verde, esta área de acá, es lo que siempre denominamos la probabilidad de declarar 1 dado 0. Es lo que también es esta probabilidad de error de bit de acá. Y sabemos que es igual a 1 medio más 1 medio ERF de, para esta campana gaussiana queremos integrar esta área, por lo tanto el valor del umbral está en 0, valor del umbral, menos la media, que es este valor de acá, que sabemos que es raíz de E, dividido por raíz de 2 veces la varianza del ruido, que entre tanto ya sabemos muy bien que en este tipo de receptores con filtro adaptado normalizado es siempre N0 medios, por lo tanto esto es igual a 1 medio ERF complemento de la raíz de E partida
por N0, y así es como resulta, ¿no es cierto?, este término de acá. Ahora, esta forma es genérica para cualquier modulación QAM donde tenemos esta estrategia, ¿no es cierto?, de separar rieles en fase y rieles en cuadratura. Y si aplicamos todo esto al caso A, entonces aplicado específicamente al caso A, tenemos que este valor de E, este valor de E, se relaciona con E símbolo, y aquí vamos a hablar de E símbolo del caso A, como el promedio de la energía de los cuatro símbolos. Por lo tanto, es un cuarto por raíz de E al cuadrado más raíz de E al cuadrado. Esto es siempre componente en fase que lleva un símbolo más o menos según cuál de los dos cuadrantes los dos semiplanos se está viendo, y aquí también vamos más o menos según cuáles dos semiplanos se ven en cuadratura, todo eso al cuadrado. Y hay cuatro símbolos que tienen todos la misma energía, así que este 4 se cancela y queda directamente que esto es igual a 2 veces este valor de E. Y también sabemos que por tratarse de una modulación 4 área, esto también es igual a 2 veces E bit. Vale decir, un símbolo tiene la energía de 2 bits. Y con eso podemos en forma muy específica, para el caso A, formular la probabilidad de error de símbolo como 1 menos 1 medio ERF complemento de la raíz de, y aquí lo que hacemos es este valor de E lo reemplazamos por E bit, vale decir, son exactamente lo mismo y queda E bit partido por N0 y todo esto al cuadrado, que es el resultado que conocemos muy bien. Esto acá lo estamos recalculando como repaso y simplemente para establecer el punto de referencia para nuestro caso B. El caso B lo hemos planteado como un caso con una constelación muy alejada del origen. Entonces, hagamos un gráfico que representa exactamente eso. Entonces, aquí estoy dibujando el eje imaginario y voy a dibujar acá el eje real. El eje real. Y vamos a fijar acá algún punto con un parámetro k sub x multiplicado por raíz de e. Vale decir, hay una constante que multiplica a raíz de e para establecer en el eje imaginario dónde está ubicada la constelación. Y de igual forma vamos a establecer acá algún valor k sub y que multiplica a la raíz de e para indicar dónde quedan ubicadas los puntos de señal en el eje imaginario. Entonces tenemos nuestra constelación alejada del origen tal como se planteó inicialmente. Lo importante, eso sí,
es tener presente de que acá seguimos hablando de una separación de 2 raíz de e, y aquí también. Vale decir, la distancia relativa entre los puntos de señal sigue manteniéndose. Ahora, esto se puede analizar exactamente igual como tradicionalmente se hace en QPSK, vale decir, determinar la probabilidad de error de símbolo como 1 menos la probabilidad de decisión correcta. La decisión correcta tiene que ser tanto en fase como en cuadratura, y eso entonces establece que en fase la probabilidad de decisión correcta es 1 menos la probabilidad de error de bit, y lo mismo en cuadratura. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que va a ocurrir es que va a haber una nube de ruido en torno a cada uno de estos 4 puntos de señal, y van a haber pequeñas campanas gaussianas en cada uno de los cortes, tanto en el eje real como en el eje imaginario, que van a contribuir a cometer errores de símbolo. Y los errores de símbolo significan ¿qué cosa en este caso? Significan básicamente que las fronteras de decisión fueron, que estoy indicando acá con azul, son o fueron transgredidas por efecto del ruido. Entonces, si miramos ese fenómeno en el eje en fase, entonces vamos a tener un eje en fase, una modulación en fase, que esencialmente replica, y aquí voy a reutilizar esta figura de aquí, la voy a copiar, la voy a pegar acá y le voy a eliminar los ejes, y ahora voy a mover todo esto simplemente y lo voy a ubicar aquí en alguna parte donde este punto de acá es k sub x raíz de e. Entonces, esta situación acá, en el real en fase, replica exactamente la misma condición de declarar error o no que lo que teníamos en el caso tradicional. La única diferencia es que los puntos de señal están en otra ubicación, pero debido a su distancia relativa, esta área verde achurada sigue siendo, desde luego, la misma 1/2 ERF complemento de raíz de e dividido por n0, como lo teníamos antes. Por supuesto que en cuadratura vale lo mismo. Entonces, la probabilidad de error de símbolo del caso B es igual a, nuevamente, la misma expresión original. 1 menos la probabilidad de error de bit, que es nuevamente exactamente esta expresión. ¿Por qué? Porque esta área verde, no ha cambiado. La probabilidad de saltarse a la región de decisión opuesta o equivocada sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque la
distancia relativa, la distancia euclidiana entre los puntos de señal y por lo tanto hacia la frontera de decisión no ha cambiado. Entonces tenemos 1 menos 1 menos 1 medio ERF complemento de la raíz de E partido por N0 y todo eso al cuadrado. Ahora veamos con cuidado nuevamente el cálculo que en el caso A hicimos para la energía por símbolo y la relación que tiene con la energía media por bit. Entonces, en este caso B, la energía media por símbolo es nuevamente el promedio de la energía de los 4 puntos de señal. Es decir, es 1/4 la energía del primer punto de señal. Voy aquí a hacer un pequeño gráfico de la constelación, simplemente para ilustrar de que estamos hablando de este punto de acá. La energía de ese punto es Bx menos 1 raíz de E, todo eso al cuadrado. Lo que estoy haciendo es calculando la energía de este punto que está en Kx menos 1 y Ky menos 1 por raíz de E y todo eso al cuadrado. Esas son las coordenadas de este punto. Llamemos esto S3 check es igual a Kx menos 1 raíz de E más J por Ky menos 1 raíz de E. Y es la energía de este punto que estamos calculando. Como es un complejo, es básicamente la norma al cuadrado, es este valor al cuadrado y más este valor al cuadrado. Entonces aquí es Kx menos 1 al cuadrado, más la componente en cuadratura, Ky menos 1 raíz de E al cuadrado, más el segundo punto. La energía del segundo punto es Kx más 1 raíz de E al cuadrado más Ky menos 1 raíz de E al cuadrado. Aquí el punto que estamos calculando es este de aquí. Vamos contra el reloj. Más la energía del tercero, Kx más 1 raíz de E al cuadrado más Ky más 1 raíz de E al cuadrado, más el último Kx menos 1 raíz de E al cuadrado más Ky más 1 raíz de E al cuadrado. Y acá respectivamente estamos dibujando, calculando esta energía y esa energía. Y si es que hacen el cálculo, es pura álgebra, yo lo hice, esto da Kx al cuadrado más Ky al cuadrado más 2 y todo eso multiplicado por raíz de E. Y aquí si quieren podemos
anotar chequeo de sanidad en el caso de que Kx es igual a Ky es igual a 0. Resulta que este es símbolo supra B con 0, 0 queda dos veces. Esto no es raíz de E, esto es E sin la raíz. Ahí está. Kx, Ky son 0, entonces queda 2E. Entonces esto es igual a 2E. Es símbolo de B es igual a 2E. Y eso, por supuesto, esto acá, Kx igual Ky igual 0, es el caso A. Caso A. Y vamos a ver que efectivamente en el caso A el símbolo de A era igual a 2E. Así que el chequeo de sanidad funciona. Pero en este caso, un símbolo de B, un símbolo del caso B, sigue solo llevando 2 bits. Por lo tanto, un símbolo de B sigue siendo igual a 2 bit. Entonces, lo que ha cambiado entre el caso B con respecto al caso A es la relación entre E y EBIT. Y lo que vamos a ver ahora enseguida es cuáles son las consecuencias. Entonces, resulta que esta probabilidad de error de símbolo del caso B, escrita así, donde ahora reemplazamos E por el despejado de E en función de esta relación, vale decir, de aquí resulta que E es igual a 2E bit dividido por Kx al cuadrado más Ky al cuadrado más 2. Reemplazamos esto para E en esta expresión de acá. Entonces obtenemos que la probabilidad de error de símbolo del caso B es igual a 1 menos 1 menos 1 medio ERF complemento de la raíz de 2E bit dividido por Kx al cuadrado más Ky al cuadrado más 2 n 0. Y todo eso al cuadrado. Entonces, claramente, la probabilidad de error de símbolo de B es distinta a la probabilidad de error de símbolo de A que habíamos encontrado aquí. Y ahora ambas están expresadas en términos de EBIT. ¿Sí? Y dado que en ambos casos se trata de modulaciones 4 áreas, las probabilidades de error de símbolos son comparables. En ambos casos son probabilidades de error de símbolos que tienen cada uno de ellos 2 bits. Así que estas probabilidades de error de símbolo de A y de B son perfectamente comparables. Y lo que resulta interesante observar es que estos valores de acá, Kx y Ky, castigan la razón sin ruido porque estos valores son siempre positivos. Esto acá es mayor que 0 siempre. Entonces, por lo tanto, Kx al cuadrado más Ky al cuadrado siempre castiga
a la razón señala ruido hacia la baja. Siempre reduce la razón señala ruido. Y de eso se infiere entonces que la probabilidad de error de símbolo de B es mayor o igual que la probabilidad de error de símbolo de A. Y por supuesto, el mejor caso es KX igual KY igual 0. Y en ese caso, esto es el valor menor posible y es igual a 0. Y entonces, por lo tanto, el 2 se castiga con el 2. Y en este caso, resulta que se maximiza en Kx y en Ky la probabilidad de error de símbolo de B, y ese máximo es, de hecho, la probabilidad de error de símbolo de A. Es decir, el caso A, este caso de acá, en el cual los 4 puntos de señal están dispuestos simétricamente en torno al origen, es el caso más eficiente en cuanto a la probabilidad, en cuanto a lograr una determinada probabilidad de error de símbolo con el mínimo posible gasto energético. ¿Sí? Entonces, el caso A logra una determinada, una probabilidad de error de símbolo dada con el mínimo gasto energético por bit posible. Analicemos, por último, el caso C. De la siguiente forma. El caso C, si lo miramos acá, es esencialmente el caso A, solamente que aparece un factor K en la raíz de E. Entonces, es como el caso A, con raíz de E redefinido como K veces raíz de E. En este caso, entonces, la probabilidad de declarar 1 dado 0 es igual a 1 medio más 1 medio ERF de el valor del umbral, 0, el valor del valor medio, K raíz de E. Estoy repitiendo este cálculo de acá, que hicimos en el caso A, donde aquí ahora hay un K raíz de E. Tal vez podemos copiar esta figura y simplemente pegarla aquí. Ahí está. Donde, insisto, ojo, acá ahora hay un factor K que voy a destacar con rojo. Y entonces esto es dividido por raíz de 2 veces raíz de n0 medios es igual a 1 medio ERF complemento de la raíz de K cuadrado E dividido por N
0. Y de eso entonces se deduce que la probabilidad de error de símbolo del caso C es igual a 1 menos 1 menos 1 medio el complemento de la raíz de k cuadrado e dividido por n0 y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, breve comentario es que k cuadrado ahí adentro aparentemente beneficia la razón señala ruido. ¿Por qué? Porque es un K que multiplica E, ¿no es cierto? Es una energía señal que crece. Entonces uno dice, mira, esto está bien aspectado, esto parece que viene bien, parece que el caso C es una buena idea. Pero nuevamente tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces lo que tenemos que hacer es la transformación a energía media por bit. Entonces tenemos pero, dos puntos, la energía media por símbolo del caso C es igual a un cuarto de, ahora tenemos k raíz de E como componente en fase, más menos, en los cuatro casos, al cuadrado, más también k raíz de E al cuadrado, y todo eso en cada uno de los cuatro símbolos, así que obtenemos que esto es igual a 2k cuadrado E, y esto es, por tratarse también nuevamente de un caso QPSK, una modulación 4 áreas, este símbolo es igual a 2 veces la energía que se invierte por bit. Y con ello entonces la probabilidad de error de símbolo en el caso C es igual a 1 menos 1 medio el complemento de la raíz de, y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar acá E por su relación con EBIT. Entonces de aquí se desprende que E es igual a EBIT dividido por K al cuadrado. Entonces al reemplazar aquí esto por EBIT partido por K al cuadrado, se cancela el K al cuadrado y quedamos con EBIT dividido por N0. Todo esto al cuadrado, que no es otra cosa que la probabilidad de error de símbolo del caso A. Entonces uno dice, espera un segundo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué si es que se aumenta el tamaño de la constelación con respecto al caso A, no mejora la probabilidad de error de símbolo? Y ahí la respuesta es bien simple. Entonces, ¿por qué? Y la respuesta es que el factor K no cambió la geometría de la modulación. De hecho, la geometría permaneció igual, ¿no es cierto? Los cuatro puntos dispuestos en forma simétrica en torno al origen. Por lo que el desempeño versus razón señala ruido, entendida como EBIT dividido por N0, no cambia.
K solo, el factor K, solo redefinió el significado de E en relación a E bit. Y por eso es que comencé en el caso C diciendo que no es otra cosa que una redefinición de E. Es simplemente llamar E a un valor aquí del caso A distinto. Eso es, nada más. Pero me parece que haber hecho estas tres comparaciones, haber hecho formalmente el cálculo para cada uno y no solo habernos quedado en la geometría capturada por este parámetro raíz de E, sino que habiendo llevado las probabilidades de error correspondientes a probabilidades de error expresadas en términos de la razón señalada ruido por bit, bit partido por el 0, me parece que eso, haberlo hecho formal, ilustra y va dando luces sobre por qué ciertas modulaciones tienen mejor desempeño que otras solamente por la ubicación y la energía media que se le da a cada símbolo, sin realmente haber ganado distanciamiento entre los símbolos que permita reducir la probabilidad de declarar error, la probabilidad de correrse a una región de decisión distinta.